¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito llamado Fs en el Chat, en una nueva entrega correspondiente al mes de octubre, uno de los meses, de nuestros meses favoritos. Y hablo en plural porque no me encuentro solo. Ustedes ya sabrán, ustedes ya saben con quién me encuentro, con mi compañero, mi comandante, mi amigo, mi zombie, mi gremlin, mi Chucky y no precisamente Kamata, don Philip Terror John. ¿Cómo está, don este? Voy a asesinar a toda tu familia. Oh, por favor, no lo hagas, no. Ya que estamos en el mes del terror, tengo que ser más visceral. Qué rudo. ¿Te gusta mi voz ahora del mes del terror? Mi voz? Oh, sonó como foro erótico esa wea. ¿Te gusta cómo te estoy hablando al oído? Estoy muy bien, mi querido amigo, con ganas de quemar el mundo y a la vez de estar en la cima. ¿Por las elecciones, dice usted? Por todo, wea. Así va a ser, porque en este mes como ha sido lo que propusimos, hablar de una temática bien spooky, algo bien acercado a lo que es el horror, siempre es un agrado hablar de este tipo de cosas. Sí. Si bien no somos expertos en la materia, intentamos mantenernos un poquito a tono, camuflándonos en todo lo que es esta temática, como dice usted, don Philip Young, visceral, Macabra. correspondiente al mes Sí. de octubre. Lo vale. Lo vale, completamente. Porque después el gobierno nos quita el mes de octubre. Sí. Los mayas fueron los culpables de eso. Sí, Los mayas, ellos generaron lo que es el calendario, ¿no? claro. O sea, ¿habrán celebrado Halloween esto, bueno? No, porque la celebración de Halloween viene de la Europa medieval, mi querido amigo. Mire, pues ahí don Philip Young culturizando a nuestro querido público de Fs en el Chat y a mí mismo también. ¿Desde dónde? Desde la Europa medieval. Del Medieval. medievo europeo. Cacha. Aquí no es puro hueveo, aquí no es pura blasfemia, sátira y cuenteo. Aquí también en Fs en el Chat tenemos cultura. Cultura en el chat. Claro. Pero yo también quiero saber cómo está usted, mi querido amigo. Bien dentro de todo, ahora mucho mejor. Quizá en volá no se dan cuenta, o en volá sí. Estoy un poquito afectado de mis cuerdas vocales, ya que estuve un poquito enfermo. Estuve para el pico, no puedo decir otra palabra. De verdad me encantaría suavizar esto, pero estuve mal. No hablaba, parecía una vieja, no sé, con cáncer a la laringe, weón, hablando y me decía como atiendo público. O sea, ¿qué va a querer? ¿Qué se va a llevar? Bueno, es horrible atender público, tenés que hablar más encima. Tú le decías y es el de ahí, el amarillo, el Tadeo. El Tadeo, ese de ahí, el Tadeo. Bueno, realmente estaba, pero muy mal de mi garganta. No me he recuperado al 100%, pero no hay nada que una buena birra no pueda arreglar. Una birra, Una weón. birrita, corresponde. Con limón también te arregla la No me garganta. gustan las micheladas, weón. ¿No te gusta la michela? No. A mí me gusta con limón y merquén. Si no tiene merquén, No vale la weón. no vale la wea. Una wea mala. me Puta, siento. no sé, yo estoy... no puedo decir a otro nivel porque en realidad alcohólicos hay muchísimos, millones de millones. Pero a mí me gusta combinar la cerveza con Fireball. Oye, eh, buena esa wea. del Sí. Fireball, ¿Estoy ¿no? tomando aquí conmigo? Sí, po, weón. Con Fireball o con Disaronno. Me gusta Ah, hacer te pusiste italiani. esos shots. Pero no estamos aquí para hablar de italiani. alcohol, pero sí, en una nueva entrega, donde queríamos abarcar un poquito de lo que es en general lo que constituye el mes. Más que en el capítulo anterior hablamos de películas, faltaron un montón. Hay un montón de películas, Claro. pretendemos hacer una segunda parte más adelante. Y hablamos Eh, también de los mitos y leyendas macabros del mundo. Exactamente, querido amigo. Y en esta ocasión queríamos hablar un poquito de lo que es la experiencia, más que nada, lo que es el terror en sí. De dónde, no de dónde proviene, pero sí hay mucha gente que ha tenido experiencias paranormales, eventos que no tienen una explicación lógica, científica, llamémosla. O también la inspiración de muchas de las películas de las que hablamos en el capítulo anterior. Claro. El origen de todo el horror que hay ahí porulando por la web. El origen del miedo. El Había una origen. película que se llamaba así, creo. Probablemente, es que hay, la Sí. palabra el origen, weón, es una palabra muy reutilizada para muchas cosas. De hecho, esa película que se metían como en los sueños, en español latino la llamaron Origen. Y en realidad tenía otro nombre. Un Cacha. datito. Mira, o sea, al final no hay nada que ya no esté hecho.
aquí no entra el tema de quién lo hizo mejor, porque si estamos hablando de actividad paranormal, eventos o encuentros de otro tipo, es un... Aquí tenéis dos, no sé, siento que es una balanza. La gente que cree y la gente que no cree. Yo creo que en un poco de ambas. Porque siento que... Tú querés buscarle una explicación a todo. Yo creo que no solamente yo creo que hay mucha gente que cuando le pasa alguna weá media rara, siempre te cuestionas del por qué. Claro. ¿Cachai? Oye, ¿por qué pasó esta weá? ¿Por qué? No sé, weón. Estoy sentado jugando, weón, un juego culiado, no sé, un Call of Duty, weón, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y algo ocurre que te quita la tranquilidad. Y claro, pues te deja tensionado. Claro, son eventos que te van ocurriendo, y no a todos. Hay mucha gente que yo he conocido, un montón de personas que en su vida le ha ocurrido algo paranormal o algo sin explicación. Claro. Y es válido, porque tú no vas a la orden del día diciendo, puta, ojalá que hoy día me aparezca un fantasma, conche. No, pues weón. Nadie Bueno, nunca. De hecho, las situaciones pasan en los momentos. Esas situaciones pasan en los momentos que menos te vayas a esperar, po, weón. Exactamente. No vayas a estar con el teléfono en la mano así como esperando a que pase una weá, po. ¿Tú qué opinas de todo este tipo de cosas? ¿Tú qué opinas ahí respecto a lo que son los avistamientos probablemente? Aunque aquí ya estamos hablando de otra materia. Pero también son dentro de lo paranormal. Exactamente. Pero ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Tú te consideras creyente de los fenómenos sin explicación? Generalmente siempre hay una explicación para todo, pero hay cosas que no hay explicación. Escapan de toda lógica. Y escapan de toda lógica. Podríamos decirle que podrían ser hasta como un bug de la realidad. Si hablamos como de un sistema, ¿cachai? Que vivimos en un sistema. Claro, sí, igual creo lo mismo. Como cuando dices algo que salió de la Matrix. Claro. Sí. O sea, también me causa cierto grado de curiosidad. El mundo, esto es parte de lo que es Claro. el mundo en general. Y yo creo que nadie ha vivido sin que haya vivido algo que no le dé una explicación lógica. Que lo pase por alto es otra cosa. Claro, y que lo pase por alto es otra cosa. Aquí, Generalmente la gente le da una explicación más científica o una explicación más religiosa. claro, es que el ser humano siempre está buscando Una explicación una para todo. explicación para todo. De hecho, yo creo que todos buscamos al final nuestra propia identidad como persona, y dentro de lo que es nuestro propio universo, hablando ya al ser a nivel personal, tú siempre estás buscando ser como marcar la diferencia en comparación al resto. Claro. Somos hormigas, pero algo pasa en el mundo. Algo pasa entre medio. Algo pasa, creo yo, estoy hablando a nivel personal, algo pasa entre medio, algo que no se entiende, algo que yo no entiendo y que nunca he podido escuchar a alguien que me diga, esto pasa por algo. No. Y por eso estamos reunidos acá en esta día, fogata. en esta fogata, este fogón llamado FS en el chat, porque quisimos juntarnos a conversar y compartir un poquito, como siempre con ustedes, pero ya desde un ángulo ya más serio quizá. Más interno. Claro. Nos van a escuchar de una forma que quizás nunca nos habían escuchado antes. Yo he escuchado serio a tu mamita. Sí. Sí. A tu mamita yo la he escuchado muchas veces. Serio. Sí, te pegó con la chancla. Sí. Pero no vamos a hablar hoy Campeona de la chancla. No vamos a... Depende de la chancla. Sí. Uy, el otro día tu mamita... Ya. Pero no vamos a hablar de eso, ni de la mamita de mi amigo. Que la otra vez nos reclamaron porque no habíamos sacado la mamita. Oye, sí, quisimos hacerlo porque una vez nos tiraron un comentario que cada día se ponen más ordinarios. Sí, habíamos dejado de hacerlo y dijeron que puta que ya estaban echando de menos a la mamita de cada uno de nosotros. Bueno, están presentes. No se nos olvidan. Pero no vamos a hablar de la mamita de él ni la mamita de mía. Vamos a hablar de tu mamita, ¿no? De la mamita de quien nos escucha. De quien nos escucha. De hecho, acá está tu mamita. No. Nos está peneando. Me fui a la mierda ahí. ¿Qué pasa? A ver, está Alvarito Salas. Don Carter Se apoderó de mí el espíritu de Don Carter. ¿Está vivo todavía? Está vivo, todavía no. Se le murió la esposa. Sí, lamentablemente. Lamentablemente falleció la esposa de Don Carter. Sí, weón. fue Y hace poco tiempo también la señora de Caselli. También falleció la esposa de Caselli. Bueno, aquí todos vamos donde mismo. Tanto nosotros tú igual, y yo, nosotros sí, igual. no. Todos hemos tenido pérdidas, vamos a seguir teniéndolas. Hay que saber sobrellevarlas. Así que un gran saludo,
un gran abrazo, porque acá si bien somos buenos para huear y todo, un gran abrazo a todos quienes lo estén pasando mal, quienes hayan tenido una pérdida, quienes estén teniendo una pérdida en el proceso y quieran escuchar esto para poder distraerse un poquito. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean a este círculo, los queremos mucho. Quiero también agradecer a todos los que han pasado estos momentos difíciles. Nosotros lo hablamos en unos capítulos anteriores. Fueron unos meses difíciles. Septiembre, la primavera, siempre ha sido un tiempo difícil. Y le agradezco a todos los que nos han estado acompañando y han estado en ese proceso de querer ocuparnos como su distracción. Claro. Así que un aplauso. Siempre Los bienvenido. queremos mucho. Los queremos mucho, chicos. Y ojo, que no solamente septiembre, no es como, es más que nada la concientización de la empatía con la salud mental, pero esto es una cosa que se acarrea toda la vida, todo el año. No solamente septiembre es el mes de la concientización, valga la Claro. redundancia, con la salud mental siempre. Cuídense. Nosotros siempre vamos a estarlos recordando. Si tienen que penita, estamos- háblenlo, busquen a alguien. Ahí, los queremos mucho. Pero sin salirnos del foco, volviendo a poner los pies en Fs en el chat. Fs en el chat, hoy día queríamos abarcar lo ya mencionado anteriormente, las cosas turbias, las cosas que van más allá de una realidad conocida. Las turbias y turbantes. ¿Por qué la deja volando, señor? ¿Por qué a usted le gusta verme ser un ordinario de mierda para que después la gente diga que soy un ordinario? Un roteque. Tenemos cositas por ahí. Muchas. Tenemos muchas cositas por ahí preparadas. O sea, en realidad no tan preparadas, la verdad, no nada preparado. Pero sí quisimos juntarnos a conversar un poquito de esto. Esto es lo menos de todos los capítulos, yo creo que este es el menos preparado. ¿Tú creí? Sí, yo creo que sí, porque al final, ¿qué? Es como, vamos a hablar de esto, pero ¿qué es esto? ¿Cachai? Esta es la que tengo Esta- acá. Alvarito Alvarito Sala. Sala. No, el Álvaro Sala no se tira talla así. No, es fome. ¿O sí? No, sí es medio fome. Qué bueno. No, el rey del chiste corto. Sí. Te hace reír porque te, Es rápido. te hace cacha y tú quedas así como ajá y después cacha oye la wea fome. Ya, pero pongámonos serio. Pongámoslo serio. Si de experiencias se trata, a nivel personal me he intentado exponer en compañía, gracias a Dios, de mi pareja o de amigos, Ya. con el fin de romper como la barrera de lo que hay más allá, Claro. la curiosidad. Tengo a nivel personal un par de experiencias, así como algunas personas que también hayan participado en uno que otro tour, o ya experiencias ya de forma directa, con la finalidad más que nada de saber qué Claro. podría pasar si me expongo a esto. ¿Qué carajo va a pasar? Claro. Recuerdo una en particular, esto ya a nivel personal, que fue la del Cementerio General. Voy a contarla primero, que es como la más suave. Hay un tour que hacen en el Cementerio General, El más conocido. que es bastante conocido, probablemente hay muchos de nuestros auditores que ya hayan ido ahí. Y creo que no es, son varias como tours, no es uno solo, sino que son varios. Claro, Ah. por lo menos al que fui yo fue algo bastante cultural, que nos explicaban el origen de algunas tumbas, De los mausoleos. de los mausoleos, exactamente, el origen de cada... De hecho, ahí en el cementerio general hay muchos presidentes en ese cementerio. Po. Sí, y aparte hay muchas familias adineradas que tienen, como decís tú, los mausoleos, pero impresionantes. Claro. Andan por ahí con los indios, weón. Tienen una hectárea, weón, de weas. Claro. Es algo impresionante. A nivel cultural es algo muy nutritivo, algo que no deja de ser y que es parte de nuestro país. Y que, así como existe en Chile, existe en un montón de partes del mundo. De la gente que se resguarda en la tumba, llama bastante la atención. Si bien es algo que me gustó a nivel cultural, no me quedó dando vueltas como querer tener como una experiencia paranormal, si bien creo yo que es algo obvio. Si hacía un tour en un cementerio de noche, no es algo grato. No. Para Siem- Si bien vas tranquilo porque estáis con los tuyos y vais con una camada de gente, siempre está ese grado de incomodidad. Yo creo que, no sé si a la gente le ha pasado que te sentí observado, constantemente observado, como si tuvieras cámaras directamente enfocándote. Claro, sí. A mí por lo menos me pasó esa sensación de incomodidad. De perseguido. Claro, pero no al nivel de la paranoia.
Ya más allá de eso, sería mentiroso en decirte, no, ¿sabéis que esto realmente no me asustó? No me asustó en lo absoluto. No estaba buscando tampoco tener miedo. Quería ir con la intención de aprender. Algo que sí me dejó marcando ocupado. Y yo Ya. dije, aquí hay algo que esto No no era, cuadra. no es lo que yo esperaba. Y que realmente a mí me sorprendió. Fue cuando hicimos un tour con la Flaga en el ex parque de Mundo Mágico. Ay, sí. Bueno, Hicim- hay tanta historia de que está muy cargado ese... Se supone que Mundo Mágico, por lo que nos explicaron, fue un sitio que obtuvo, no llamémosle una fama o un crecimiento exponencial repentino, Claro, pero sí lo fue. claro. Fue un proyecto que se planteó, se generó y creció de una forma exponencial. Y que a nivel nacional, Gracias a la tele creció. exactamente, y a nivel nacional tuvo un público pero extraordinario. Y Mundo Mágico, ¿qué era? Era un parque más que nada temático, ni siquiera un parque como Fantasyland, sino Claro. que era un lugar donde tú veías a Santiago o a Chile en realidad en miniatura. Sí, po. Y eso, y tenía ahí el teatro y un par de atracciones más, pero Era eso. era eso. Y yo decía, ¿cómo esta weá tuvo tanto público? Y dijeron, bueno, era una maqueta gigante. Y ahí entra lo turbio. Se decía que, puta, en Mundo Mágico había, el dueño había hecho uno que otro pacto con alguna entidad. Y habían vestigios de dicho suceso. Pero, ¿dónde fue lo turbio? Por lo menos la experiencia que tuve yo con mi pareja, ¿cachai? Fue que llegó un momento de que nos llevaron al teatro y nos explicaron que dentro del mismo habían 3 entidades que porulaban por Mundo Mágico, Claro. pero se manifestaban directamente en el mismo teatro. ¿Ya? Y iba todo normal hasta que, transcurrido las horas, empezaron a captar lo que son todo lo que es psicofonía. Ya, ahí hicieron una psicofonía directamente. Y empezamos a hacer una psicofonía en vivo. Y efectivamente, o sea, si me pongo a decir ya, puta, realmente puede haber sido una persona que estuvo con una radiofrecuencia de Claro. pero ya era cuestionarme muchas cosas. Pero realmente Captaron sonido. captaron muchos sonidos. Pero a mí algo que me generó inquietud fue que hay un aparato que se llama Theremin. Sí, lo conozco. El Theremin, para Mm. quienes no lo conozcan, es un instrumento musical, básicamente. Sí, o que po. captan, o sea, se utiliza como un instrumento musical. Es su principal función. Claro. Que se pueden ver, no sé, el Theremin capta ondas a través de la cercanía del tacto. O sea, Claro. Es como estas típicas barras donde tú le acercas tu palma y emite un sonido. Y depende del nivel de acercamiento que tú tengas, emite un sonido diferente. Claro. Te responde con un sonido. La gente que capta actividad paranormal, se le ocurrió la idea de que, claro, si esto registra, genera sonidos a través de la cercanía de un cuerpo, se podía utilizar para captar entidades paranormales. Y hay mucha gente que se ha dedicado a hacer esto. Y en Mundo Mágico lo hicieron. Cuático. ¿Y qué fue lo que me perturbó? Que el gallo hizo muchos ejercicios de cómo funcionaba un Theremin. Yo ya entendía cómo funcionaba un Theremin porque me gusta mucho la música, cacho, no sé, tocar ni un instrumento culiado, pero me gusta informarme de. Claro. Y me llamó la atención de que cuando empezamos a captar psicofonías en vivo, el Theremin empezó a reaccionar. Y no había nadie cerca de esa mierda. Nadie. O sea, pusieron el Theremin en una... Pusieron el Theremin en el centro de la habitación. Ya, y le Y dijeron alre- que todos se Y alejaran. alrededor estaban todos sentados. Y si tú te acercabas, de hecho, tenías la opción de acercarte para que vieras que no era un efecto. Y no había absolutamente nada alrededor, nada. Yo, con lo poco creyente que soy en este tipo de cosas, créeme que me aseguré de que no hubiera nada. Y ahí fue algo que no te explicaba. Claro, y en ese momento dije, bueno, aquí hay algo más, hay algo que está sucediendo, y lo peor de todo es que no lo puedes ver. Sí, po. Y ahí es cuando empezáis a sentir la piel. Te así. cuestionáis. Sí. Te cuestionáis un montón de... Yo estaba en mi salsa, weón. Me sentía en una película del Conjuro, weón. Viendo Era esa- como viendo a los Warren. a los así. Warren. Bueno, para mí fue una sensación de éxtasis hasta cierto punto, porque para mí es algo, un universo que me gusta. Es una materia Te excitaste. que... no, para nada. Una materia que me gusta mucho aprender de ella. Y fue algo que yo digo, bueno, aquí hay algo.
algo pasa que no lo sé. Y eso me causa mucha más curiosidad. Claro, po. Pero espectacular. Nada que decir. Bueno, 100% recomendado, de verdad. Obviamente tampoco te vayas a ponerte, y aquí hablo al nivel de auditores, no te vayas a poner en la palestra, no te vayas a ponerte en la parada de decir, ya, pues este weón me recomendó esta weá, voy a ir y voy a encontrar fantasmas. No, pues weón, si estas weas no están a la orden, no están a la orden del día, tal como decías tú, nadie espera Claro que toparse sí. con esta weá. Sí, pues uno nunca está preparado para tomar registro de estas cosas, pues. Se aparecen y desaparecen, ¿no? Exactamente. Exactamente. Usted, don Philip Terror John, ¿tiene alguna anécdota, algo que quisiera compartir con Antes nosotros? de contar anécdotas, quiero ser un poco más histórico y quiero hablar sobre el antiguo Hospital San José. Del antiguo Hospital San José. Sí, porque ahora hay uno nuevo, pero este es el antiguo. El antiguo fue hecho al ladito del cementerio general. Ya. Al ladito. Lo único que lo separaba era un muro. Hay una infinidad de historias, pero una de las más perturbadoras fue que quedó registrada en televisión. Megavisión, hace muchos años, porque no fue hace muy poco, hace muchos años, hicieron un reality, un docu-reality. Ya no recuerdo el nombre del docu-reality porque le fue como al pico. Los Méndez. Y hay hartos capítulos memorables que hasta el QLS ha mostrado, que especialmente de la señora que tenía en la casa muchas muñecas y era como... Parece que me suena mucho, ¿ya? No recuerdo el nombre, bueno. No puedo recordar el nombre. Pero bueno, esto quedó registrado en ese capítulo. En este docu-reality fueron a hacer estas visitas, estas guías directamente Fueron a al ver, antiguo Hospital San José. Fueron a ver qué pasaba. Para remontarnos, para poder entender qué es lo que pasaba, el antiguo Hospital San José en sus principios tuvo yo cacho que no centenares, sino que miles de muertes por el tema de esta cuestión de como del virus Anta, cuando fue como muy potente acá en Chile, muy antiguamente, ¿cachai? Y no murió gente así como muy bien, pues, sino que hay una carga tremenda. Pues. Claro, o sea, la gente sufrió mucho antes sufrió de morir, mucho, y ¿cachai? un montón de enfermedades, o sea, Sí, po. la malaria, claro. la rabia, bueno, un montón, cuando Sí. aquí no había vacuna para ni una weá. Claro, pues. Entonces, además de eso, también hay relatos de doctores que sí, ellos en su tema como más científico no se tomaban explicación de lo que estaba pasando. Entonces, siempre fue un lugar que es muy, pero muy cargado. Y en este programa lo que pasó es que, claro, entraron ahí con un guía, entraron al lugar, empezaron a recorrer, estaban con las cámaras y con las linternas y toda la cuestión. Y hubo un momento que llegaron como a la parte de la maternidad. ¿Ya? Y había una de estas cosas que eran como tipo mampara ¿Ya? de madera en ese tiempo. Ya. Y estaba abierta, porque nadie entraba, pues estaba todo así en desuso. La cuestión hizo así, ¡pah!, delante de la cámara. Se cerró, de golpe. Qué cuático. Cuático. Y quedaron así como tiesos, pues no supieron cómo reaccionar. Hay un montón de registros, yo creo que hoy en día, tal como dices tú, que hoy en día tú puedes ver directamente desde tu casa avistamientos paranormales que han ocurrido Sí, a po. otras personas. Historias que le ocurren a terceros. Y ahora tenemos tanta tecnología, imagínate, en ese tiempo estaba con la cámara tiene su grado de credibilidad al ser un canal de televisión. O sea, Sí, po. ¿pueden maquetear? Sí, pueden maquetear, pero difícil. Difícil, sobre todo canales nacionales. Claro, no, muy difícil. Pues si era el tipo que siempre iba en este programa, era el camarógrafo, el guía y otro camarógrafo más. No llevaban mucho equipo tampoco, pues. Y ya, pues, primero fue eso, después hicieron una psicofonía y claramente la psicofonía eran puros gritos de váyanse, 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 así repetidamente. Cáchate. Cacha. Hay varios reportajes o si te ponía a buscar por la web, ya así mismo el tema del hospital,
donde podés encontrar registros de psicofonías en vivo y en directo en televisión. Sí, po. Y acá en Chile hay varias. Sí, hay varias. En Chile hay varias. De hecho, hasta hay una psicofonía de este... Bueno, que también sucedió hace Creo muy que poco. sepa dónde va ahí. Del profesor Del Nivaldo. profesor Nivaldo, weón. Esa fue la Esa yo la encontré joya. más O sea, brígida. joya, no porque haya sido espectacular. Eh. Yo ojo que no, aunque lo parezca, yo no disfruto con estas cosas, pero sí me causa mucha curiosidad excesiva el por qué, weón, Sí, po. cómo pasa esta weá. Con el profe Nivaldo pasó lo mismo, hubo una Sí, po. psicofonía en vivo de quién la mató, po, weón. Claro, po. ¿Quién lo mató, perdón? Fue muy heavy esa weá. Fue brígida porque fue en pleno programa, po. Y se escucha el aquí me mataron. Sí, Claro, se y escucha claro, clarito. y no había nadie más, po. Fue heavy esa weá. Eh, Fue heavy. Y en el momento que se transmitió esa weá pasó muy piola, pero después cuando la repitieron... Ahí empezaron a ver mucho análisis. Y eso fue porque mucha gente lo oyó, porque claro, tú podís ver algo y no te Y no le percatáis. tomáis la atención al principio. Po. Claro, po, y eso es un trabajo de los sonistas. Sí, po. Eso fue un trabajo de sonista que es como, weón, mira, cacha lo que escuchamos acá, po, weón. Porque ahí tenéis que pescar la onda de audio. Oye, esta weón muy ñoña. Pescáis la onda de audio y tenéis que ampliarla, po, weón. Claro, po. Y ahí se fijaron que la misma onda venía de la misma entrada que teníamos, no había otra más. No había otra entrada de audio. Entonces, ¿de dónde mierda salió este sonido? ¿De dónde se coló esta weá? Claro. Si el único micrófono conectado era el del reportero que estaba entrevistando, ¿de dónde salió esta weá? Porque salió de la misma onda del micrófono. Entonces ahí fue como, weón. Sí, en realidad fue una manifestación. Yo recuerdo también una historia que pasó acá en Chile también, que fue, de hecho, pueden encontrar en la web, que fue, no recuerdo si fue en Chiloé, sé que fue en el sur de Chile, cuando una familia llamó a carabineros, porque se le estaban incendiando ciertas prendas de ropa en un closet y diferentes artículos de cocina o cosas que tenían de decoración dentro de la misma casa salían volando. Llamémosle ya a nivel poltergeist, weón, que se estaban moviendo artículos de un momento, de un lugar a otro, se lanzaban objetos sin ni un puto sentido. Y llamaron a carabineros, weón. Yo recuerdo y bien. el problema, Eso o fue sea, en Puerto Montt. cacha, fue en Puerto Montt. Y resulta que hay un registro de esto. Sí, que el Y- mismo carabinero y el grabó. Y el carabinero, weón, aparte de lo que grabó el carabinero, después llegó un noticiero del sector y que fue a cubrir la nota. Y mientras entrevistaban a este carabinero que estaba pal pico de afectado porque él vio cosas, incluso él como que entró y a santiguar la Sí, casa, po. weón. El carabinero entró y cachó que no podía hacer nada. Y cuando el mismo carabinero vio lo que estaba ocurriendo, él a lo único que acudió a hacer es como, weón, esto va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Claro. Sin restarle mérito de que pueden hacer bastante poco. Que weón, se puso a rezar, weón. Y lo más brígido está que mientras se entrevistan al carabinero, justo con la casa de fondo, en la casa se ve cómo se mueven diferentes objetos. Sí, po. De hecho, lo que grabó, me acuerdo, el carabinero, que entraban por la parte de la cocina y todas las cuestiones que tenían colgadas de la cocina se movían. Y empezaron a Exacto. volar cuestiones así de repente y, weón, era brígido, po, weón. En los capítulos anteriores mencionamos algo una frase que ustedes ya conocen, que la realidad supera la ficción. Y acá fue claramente tal cual esa frase. Va en ti si crees o no. Yo hasta el día de hoy me cuestiono un montón de cosas, pero me llama la atención muy, muy violentamente que esto realmente pase. Sí, po. ¿Por qué pasa? ¿Cómo pasa? Se sabe que hoy en día los efectos especiales y hay un montón de materiales disponibles para cualquier persona para poder crear efectos, pero hay cosas que van más allá de la comprensión humana. Y a mí eso es lo que me hace cuestionarme. Me hace cuestionarme mucho, mucho, mucho. Más allá de la comprensión. Mi comprensión es por qué usted es pelado. ¿Yo? Eso es lo que no entiendo. Científicamente. Yo antes no era pelado. Científicamente empecé que el estrés me dejó calvo. El estrés me dejó calvo. Eso es algo paranormal. Hace poquito tuvimos una dinámica con ustedes a través de @ifesenelchat.podcast, nuestra página de Instagram. El magnífico Instagram.
Exactamente, el magnífico Instagram, donde les dijimos que compartieran sus historias, alguna anécdota que hayan tenido, algún evento que los haya dejado marcando, ocupado. Y Don Philip John nos tiene una historia de nuestro querido auditor, Don David. Don David. Y la historia dice así. Póngale, bueno. Vamos a ponerle de título la historia de Don David. La historia de Don David. Sí, que nos llegó sin título. Vamos. Eran las 4 o 5 de la mañana cuando desperté de golpe, muy lúcido, mirando hacia el muro. Pensé, ¿qué pasó? ¿Por qué desperté? ¡Qué paja! Voy a estar muerto de sueño mañana en clases. No trataba de moverme mucho ya que estaba durmiendo en la parte alta del camarote y mi hermano dormía abajo. Ahí deducimos que, Ya, claro, compartían habitación. Exactamente. Cerré los ojos e intenté volver a dormir, pero estaba demasiado incómodo. Me giraba de un lado a otro con los ojos cerrados, tratando de encontrar una posición para conciliar el sueño. De pronto, al girarme hacia la habitación, vi una silueta a un paso del camarote. Como si estuviera flotando en el aire. Rígido. El colchón donde yo estaba llegaba más o menos a la altura de su cadera y con la luz de la luna que entraba por el tragaluz, lo vi clarito. Ay, lo pudo ver. Sí, aquí se pone bueno. Cerré los ojos y me repetí a mí mismo, esto no es real, esto no puede estar pasando. Me daba vuelta, me pellizcaba, incluso me tiraba los pocos pelos que tenía a mis 12 años. Cada cierto tiempo abría un poco los ojos y aún estaba ahí. Qué brígido. Como una parálisis. Claro, sí, se podría... Pero es que el problema es que si se estaba pellizcando es porque estaba consciente. Sí. Es lo peor. Sí. A ver, prosigamos. Pasaron unos 10 o 15 minutos así hasta que pensé, ya no puedo estar toda la noche así. Me senté en la cama y lo miré directamente. Cacha. Valiente. Era una mujer con el pelo descuidado, el rostro cubierto por una sombra y trapos sucios que parecían flotar en el aire. Me miraba fijamente mientras murmuraba cosas que no alcanzaba a entender. Lo único que atiné a hacer fue gritar con todas mis fuerzas, ¡Mamá! Niño, 12 Niño años. con 12 años. Horrible, po. Mi hermano asustado se paró de la cama y mi mamá llegó corriendo a verme. Yo tiritaba sin control como perro en bote y no podía ni hablar del miedo. Después de esa noche empecé a tener parálisis del sueño. No solo sentía algo encima de mí, sino que veía cosas, sentía que alguien me ahorcaba o escuchaba muchas voces susurrando en mi oído. Cacha, brígido. Qué cuático, weón. Estuve así por 2 años, atormentado por quién sabe qué, hasta que un día mi mamá trajo a unos hermanos y pastores de la iglesia a la que ella asistía. Ya, aquí tomó un vuelco, un plot twist, así. Un plot twist, pero brígido. Claro. Ellos comenzaron a orar y a ungir la casa con aceite, también a mí. Y después de eso me dejaron de atormentar. Cacha. Ahí algo así como... Yo creo que ¿hay algo más? ¿Tiene algo más en la historia? Sí, después puso, es una anécdota acuática que tengo y aún pienso cómo pudo pasar eso. Ahora ya más grande, le pregunto a mi hermano qué sintió en ese momento cuando grité. Me dijo que también estaba despierto sin poder dormir, pero que él no lo vio, ni siquiera cuando desapareció después de mi grito. Así que solo creo que tiene que existir algo más además. Qué terrible, o sea... siendo niño y consciente de lo que le pasó al amigo David, no deja de ser. No. Hay un... No sé si llamarlo leyenda urbana, pero hay muchos relatos de diferentes personas. He visto relatos en Reddit, en diferentes foros, y está el típico cuchicheo entre conocidos que de niños se les aparece esta típica entidad de negro, que muchas veces también tiene un sombrero. Claro. La entidad del sombrero negro, o este sujeto que se sienta a los pies de las camas de la gente. Hay muchos relatos similares, claro. Acá es diferente porque él identificó que era una mujer. Claro, descuidada, ¿cachai? Y después de eso empezó a tener parálisis. Eso es lo más complejo de todo. Y yo creo que lo más chocante, que si tomaron carta en el asunto, es porque algo, o no sé si algo sabían al respecto, pero se conoce y se sabe mucho de lo que es el mal de ojo, o lo que la brujería también. También, sí, po.
uno nunca sabe. Yo creo que eh, vamos a usar la frase cliché ya, la realidad supera la ficción. Sí. Al amigo David le pasó esta cosa, puta, fome porque puta, te dejó cagado harto tiempo y que lo recuerdes tal cual es porque realmente Claro. generó algo en ti. Claro, y que lo recuerde de esa forma, de cómo nos mandó. Muy buena historia, Muy buena historia. muy buen relato. Gracias, don David. Gracias por escucharnos y gracias por compartir. Sí, muchas ese gracias por relato. compartir ese relato con nosotros. Po. Yo tengo un relato compartido también. Ya. Este relato compartido fue a nivel personal, pero que fue conversado previamente antes de querer relatarlo. ¿Te lo conversaron? Lo conversé con la persona. Pero estos días fue conversado. Claro, Ah, le ya. dije, le comenté de lo que queríamos hablar en este capítulo. Resulta que hacía muchos años atrás, yo debo haber tenido 17 años, no debo haber tenido más, ni cagando. Y me encontraba compartiendo con dos amigos. Estaba en la casa de un primo, Ya. pero este primo le arrendaba una parte de su casa. Tenía otro cuarto en realidad donde arrendaba a una persona. O sea, tu primo era mayor. Claro, mi primo mayor, pero él tenía un arrendatario. Ya. Y yo era soy muy amigo de ese arrendatario. Y comenzamos una amistad. Yo era muy adolescente en ese tiempo. Él era mayor que yo. Y nos juntábamos, weón, básicamente, weón, de adolescente. Ni siquiera había alcohol de por medio, ni estupefaciente, nada, weón, nada. Una junta sana. Nos juntábamos a jugar videojuegos, escuchar música. Nada más. Éramos 3 personas. Y nos encontrábamos jugando un juego de pelea, weón. Ya. Y había fama de que en la casa de mi primo, particularmente en su terreno, penaban mucho, se sentían muchas cosas que no tenían explicación. Yo nunca creí en esa wea. Nunca. Siempre dije, no, esta wea no tiene sentido. Hasta que. Hasta que resulta que una noche nos encontrábamos jugando. Me acuerdo del juego exactamente. Estábamos jugando videojuegos y escuchando música. ¿Qué juego estaba? Estábamos jugando The King of Fighter. The King of Fighter. ¿Y qué estaban escuchando? Estábamos escuchando Korn. Entonces, si usted se acuerda del juego y de lo que estaban escuchando, Sí. es una historia verídica. Compadre, me acuerdo. Free Corn Unleashed the Corn. Me acuerdo como si fuera ayer. O sea, cada vez que lo escucháis, te Me recuerda el. me recuerda el suceso. Resulta que estábamos jugando, tarareando y cantando la canción de fondo, hasta que de repente, como un susurro, en mi oído izquierdo, yo escucho la frase "ayúdame", con una voz femenina. Pero fue una voz femenina, pero clara, una voz que realmente dijo "ayúdame". Brígido. Y yo, no te miento, lo único que atiné a hacer fue a pausar este juego, me paré, me acerqué al baño a mojarme la cara porque se me erizaron todos los pelos del cuerpo y mirándome al espejo dije, no, esta wea no, esta wea en bola estoy cagado en la cabeza, ni siquiera lo voy a comentar. Volví al sofá y cuando veo al dueño de casa y al amigo en común, sus caras estaban destruidas, pero sus rostros me dieron más miedo que lo que que pasó. lo mismo que había pasado. Y yo les digo, ¿qué pasó? Y ellos me quedaron mirando y me dijeron, "No, ¿cómo que qué pasó? No, ¿escuchaste?" Y yo los miro y les digo, ¿escuchar qué? A ver, ¿qué? Para yo no quedar de loco, le dije, a ver, ¿cómo que escuchaste de qué? No, pero es que escuchaste lo que dijeron. ¿Pero qué dijeron? ¿Qué escuchaste tú? Yo haciéndome el desentendido. Claro. Y nuestro amigo, llorando, dice, dijeron ayúdame, ¿cierto? Y ahí yo, Estaba pero y recagadísimo. yo lo miro y lo vi tan asustado que ahí me asusté yo. Y yo dije, weón, sí. Y yo lo horrible de esta weá fue que el ayúdame, yo lo sentí como un susurro en mi oído. Claro. No lo sentí como un grito. Tú sabes, o sea, seamos realistas. Tú sabes distinguir entre lo que es un grito y un susurro. Claro, po. Y yo lo oí como un susurro.
el problema está en que todos quienes estábamos ahí, las 3 personas que estábamos en ese momento, los 3 lo oímos como un susurro. Los 3. Ninguno escuchó esta weá como un grito. Tú decís, puta, se te pudo haber metido como entre medio de la música. Sí, Alguien que llamó de afuera. Claro, pudo haber sido. Pero no lo fue. Y a mí eso, hasta el día de hoy, a mí me da risa, de verdad. Me da mucha risa porque fue algo muy raro. Yo no te podría decir, no, es que ahí falleció una chica o ahí murió una señora. No. No, sería mentira. Sería totalmente falso. Pero yo creo que esa ha sido una de las experiencias más raras que he tenido. Más allá de lo que fue el Theremin y todo lo que fue esta experiencia ya como tour. Claro. Esto fue a nivel personal. Y hasta el día de hoy yo digo, bueno, ¿qué mierda pasa? Y de repente lo conversamos, como, ¿qué pasó esa vez? Y el mismo, en ese entonces arrendatario, don Michael, un gran saludo, un gran cariño y un abrazo grande. Él me dice hasta el día de hoy, ¿para qué te hacías el desentendido si tú sabes que ahí pasaban muchas weas raras? Demasiadas. Y no soy el único que experimentó cosas raras en ese terreno. Claro. O sea, a mi mismo primo creo que una vez llamaron a su casa y le dijeron, oye, me recibió tu abuelo. Y dijo, pero ¿cómo si mi abuelo no está? Pues mi abuelo falleció hace años. No, pero es que me recibió un adulto mayor. Y él siempre dijo, pero es que imposible porque acá no hay adultos mayores. O sea, y son weas, algo pasa, Sí, algo pasa en ese sector. Algo pasa en ese terreno en particular. Pero ahí entra ahí en, ¿será real? ¿Será ficción? Nadie lo va a saber. Y yo creo que nadie lo va a saber nunca. No, terrible. Pasa en la vida, pasa en las películas. Sí, si no, volvemos a usarla. Sí. La realidad supera la ficción, amigo. Y es algo que es divertido. Imagínate, hace unos capítulos atrás hablamos de ¿qué? De las leyendas, mitos y leyendas Sí, de Chile. Y también hicimos mención en que muchos de estos relatos nacen a causa de ciertas realidades Sí, que se viven en la comunidad. El trauco, el cuero, la pincoya, el caleuche, son historias que van naciendo a margen de situaciones que se van dando. Claro. Pero esto ya es diferente. Esto supera mucho. Exactamente. Muy brígida su historia. ¿Usted tiene alguna historia personal? ¿Algo que le haya ocurrido? ¿Usted sienta Uf. que sea algo que usted diga, bueno, esto no tiene explicación? Mucho más de adolescente de lo que usted estaba en ese momento. Yo tenía unos 12 años. Generalmente siempre íbamos con mis abuelos, con mis tíos, con mis papás a la playa, a acampar a ciertos lados. Generalmente cuando íbamos a acampar eran mis abuelos o mis tíos. Mis papás como que no eran mucho de eso. Esta vez fuimos a acampar a Cajón del Maipo por la altura de el Puente El Melón. En el mismo puente nos adentramos hacia el lado del bosque, justo al lado del río. Bueno, espectacular, ¿cachai? Buena vista. Buena vista. Ahí pusimos nuestras carpitas, ¿cachai? Fue mi primera experiencia, de hecho, de acampar. Nunca había acampado. Más encima la primera. Sí, weón. la primera Ya, y que mae. para lo es una anécdota que llega a dar No, risa, no, po. te creo. Ya, pues, ¿cachai? Ya en el día se pasó muy bien, ¿cachai? Hicieron un asadito, después en la noche mantuvimos las brasitas, hicieron como una fogatita. Estaban mis tíos ahí ya entre vinos, conversando, ¿cachai? Estaba mi abuelo también. Mi abuela no había podido ir porque se había quedado cuidando a su hermana que estaba enferma. Entonces no estaba con nosotros, generalmente siempre iba. La cosa es que era ya muy adentrado la noche. Muy pasado, yo creo que las 10, porque ya no se veía ni siquiera luz en las vías. Ya. ¿Ya? Y bueno, nosotros estábamos jugando ahí como por el lado del río con mi primo y toda la cuestión. Estábamos igual cerca de todo. Y de repente se sintió un ruido fuerte, así como de un viento, como cuando hay una ventisca, pero de estas ventiscas fuertes que hay como en el invierno, así como brígida. Pero duró poco, ¿cachai? Así como fue como un viento. Y se sintió solamente el ruido fuerte. Ya. Y salieron como unos pájaros volando nomás, así como para el lado del bosque. Y yo así como que quedamos para la cagada, pues porque fue el sonido fuerte, pues y miramos para allá y brígido, muy brígido. Y para el lado del cerro, porque ahí en el sector donde estábamos daba el bosque hacia el cerro y
teníamos la luz. Yo recuerdo bien que había luna. No una luna llena, pero había luna que iluminaba bien. Ya, una buena luz. Una buena luz. Y después de ese sonido empezó a haber como humo, pero no es como humo, sino como cuando hay polvo en suspensión. Ya. Así. Algo y está empezó ocurriendo. como a emerger. Pero esto pasaba detrás del cerro. Así como detrás. Ah, estaba viendo, ya. Era algo Estaba así. el cerro y detrás se veía así pasando. Y mi tío cachó pues, y dijo, miran. Y quedamos todos pegados mirando, pues. Si estábamos así callados mirando. De repente, después de que hubo ese polvo en suspensión, aparecieron 2 luces. Así de la nada. En suspensión. En suspensión. Duraron 2 segundos en suspensión dentro de ese humo y se veía como unas luces De media esa capa grandes. de tierra. De esa capa de tierra, sí se veían unas luces grandes. Pasaron unos 2-3 segundos y las luces hicieron y desaparecieron y se fueron al cielo. Y nosotros quedamos así, como 1 minuto en silencio, mirando directamente ese lado, sin preguntarnos nada. Y después que pasó ese minuto, nos miramos. Qué cuático. ¿Qué pasó? Qué Y heavy. después mi tío y mi abuelo llaman, vayámonos a dormir. Haciendo como que no pasó nada. Claro, Esos Yo- son avistamientos ya ovnis. yo no Y- pude Y dormir. cae entonces. dentro de lo que son weas que no tienen una explicación lógica. De hecho, la misma palabra ovni, Claro, pues un objeto volador no identificado, eso también cae dentro de la categoría de weas de avistamientos raros. Sí, po. Bueno, y después ya de más grande, a mí me quedó muy pegado eso, porque yo lo vi de muy cabro, po. Ya con el acceso a internet empecé como a investigar mucho y sí, en Cajón del Maipo es un lugar de muchos avistamientos. Sí, se dice que el Cajón del Maipo y acá en Chile en general, el norte, weón, y acá en Santiago también sí. tiene buenos lugares para poder captar avistamientos ovni. Y es una materia también bien rica en, Sí, po. en información y en weas cuáticas. O sea, hay ahora que tú hablas de eso, mira, se me haya hasta ido que esto cae dentro de la categoría del horror. Claro. Hubo un evento en Santiago, recuerdo, hace ya varios años atrás, que mucha gente vio un ovni detenido en el cielo. Sí, sí. Y se reportan muchos avistamientos, o sea, no muchos avistamientos, se reportó el mismo avistamiento, pero de diferentes partes de Santiago, Sí, que fueron diferentes comunas, diferentes sectores, que vieron algo suspendido en el aire y no entendían qué mierda era. Y incluso me atrevería a decir que hay registro. sí. Creo que lo hay. ¿Tú recuerdas que por el año 2010, 2011, hubo un apagón en Santiago? Puta, vivo en Cerrillo, acá hay apagones. No, pero fue un apagón Cada en un mes. general, en todo Santiago. Yo lo recuerdo bien, porque lo voy a también a contar ya hablando de estas cosas. Yo lo recuerdo bien porque me tocó trabajar ese día y fue un fin de semana, fue un sábado. En ese tiempo yo trabajaba en un call center. Se cortó la luz y obviamente como se cortó temprano, que sea ni siquiera tan temprano porque ya estaba oscuro. Fue como tipo 7 de la tarde. Ya. Yo trabajaba en ese tiempo de tarde, trabajaba hasta las 10. Entonces como se cortó la luz nos dijeron ya váyanse. Y claro, pues no, como se cortó la luz no había metro. Y yo recuerdo que caminé por todo Paso Humada para llegar hasta la Alameda y poder tomar micro. Y cuando estaba como por la altura de Plaza de Armas, de repente vi que como que había mucha gente mirando hacia arriba, pues así como que estaba, yo por la curiosidad miré hacia arriba y fue muy raro porque como estaba todo oscuro se podía ver claramente el cielo, pero estaba nublado y se veían unas luces así como pasando rápidamente. Y después yo llegué a la casa cuando volvió la luz y tenía acceso a internet y en el apagón hubieron muchas grabaciones de avistamientos ovnis. Qué guático. Qué guático. Y lo peor de todo es que es algo que... Yo siento que este tipo de avistamientos, llamémosle seres extraterrestres o intraterrestres, que se habla, Claro. hoy en día se habla mucho de los intraterrestres, que También, son seres que hay sí. dentro de la misma Tierra y que no vemos. Es algo muy real. Yo siento que esta weá es muy real. Es imposible. Siempre voy a decir hasta el último puto. Yo no soy terraplanista, bueno, no vengan con weas.
pero yo hasta el último puto día de mi vida es imposible que seamos el único planeta con vida. No, es es imposible. muy imposible. Todavía se están descubriendo, aún se están descubriendo razas nuevas de animales. Sí, po. En el capítulo de mitos y leyendas hablamos de el monstruo del lago Ness, que no, como dijiste tú, las características de este eran muy similares a lo que era un dinosaurio. Claro, y si realmente fue un dinosaurio que Probablemente, se perdió en el tiempo, Exactamente, puede haber sido, Mm. ¿por qué no? ¿y por qué no? Pues también Exacto, se congeló y después del descongelamiento revivió. Podía haber sido. exactamente. Mira, dentro de lo que son nuestros auditores, @SebaBlack182. Nuestro querido Nuestro Cevita. querido Cevita también nos hizo una pequeña acotación y la quiero leer ahora porque va de la mano con lo que le pasó al amigo David, con lo que te mencioné de las sombras, las entidades que te acechan en la noche. Él nos dice, una vez estaba durmiendo, onda probablemente una parálisis de sueño. Sintió que se sientan a los pies de su cama. Ya. Despertó y él sintió que algo estaba pasando. Algo no era normal. Algo había pasado en su casa. A los segundos, a los minutos de ese suceso, llaman por teléfono a su casa diciendo que alguien había fallecido. Haya sido un cercano, lo desconoce. ¿Quién fue? Lo desconoce. Solo sabe que él sintió que alguien fue a verlo y Ah, pero la persona que falleció él no lo conocía. no sabe. Probablemente que haber tenido, desconozco. Pero él sintió que alguien lo fue a ver. Sintió ese efecto de parálisis de sueño que también no deja de ser. Se dice que la parálisis de sueño también tiene que ver con entidades demoníacas y cosas Claro. muy raras. Mucho lo que los sucubos y todo este tipo de entidades que hay que absorben la energía de la Sí. persona. Pero la coincidencia de que te haya despertado esta entidad y haya pasado un rato y hayan llamado a tu hogar diciendo que alguien había fallecido, algo raro. Muy raro. Como lo que me acabo de pellizcar ahí, mira lo que me salió. Te picó una tarántula. Mm. Una tarántula. Ay, don Philip John va a morir. Después de este capítulo va a morir porque lo acaba de picar algo. Y me estoy desangrando. Sangrando. A ver, sido el chupacabra. El chupacabra. Oye, qué divertido dentro de lo que es no la historia en general, pero qué divertido y qué grato es hablar de esta weá. A mí Sí. me gusta mucho. Sí. Siento que es bastante divertido. Y que este mismo capítulo en sí sirva para... O sea, para mí no es una molestia hablar de esta weá cada cierto tiempo. No solamente esperar a que sea el mes del horror para poder hablar de esto. Claro. Para. Están cordialmente invitados cada uno de ustedes para contarnos sus anécdotas, sus experiencias, ya sean... no necesariamente tiene que haber un espíritu de fondo, o un extraterrestre, o un ovni, no. Es algo inexplicable. Exactamente, Tiene que siempre va a haber algo que te va a marcar ocupado, y hay mucha gente que tiene familia del sur, amigos aquí, allá, que les pasan este tipo de anécdotas. Hay un montón, tenemos información, pero para miles y miles de capítulos. Pero tú sabes quién ha podido retratar a cada una de estas identidades. Las retrató. Las retrató. ¿Quién, Es señor? poderoso. Es @foton.es Chile. @foton.es Chile. Don Sergio Gajardo tiene un emprendimiento en el cual él se dedica a fotografiar entidades extraterrestres. Todos los registros que hay en la web de YouTube, él los tomó ¿Quién lo hizo? con su cámara. Él se dedicó a generar todo este material que hay pululando por internet, las mismas fotos de los duendes que Sí. habían antiguamente en los Mm. 2000 circulando por Fue todos él. los smartphones, bueno, los primeros teléfonos en realidad. Claro. Fue Sergio Gajardo quien sacó todas esas fotografías. Él va a matrimonios, cementerios, fotos post-mortem. Sergio Gajardo fotografía todo. ¿Dónde lo puede encontrar? En Instagram, en @foton.es Chile. Ahí lo puede encontrar
siempre listo y dispuesto. Así que no tenga dudas de que va a tener un buen fotógrafo y gran amigo, porque él es amigo de sus amigos. Qué buena. Una muy buena persona. Un aplauso. Un aplauso ahí a don Sergio, que debe estar ahora arriba de un platillo volador en alguna sesión Fotografiando. fotográfica. Sí, pues, obviamente. Ahí tiene que estar. Agradecido Philip John por su compañía y agradecido también de todos nuestros auditores que sin ellos esto no sería posible. Siempre es grato grabar Fs en el chat y recuerden, siempre vamos a estar disponibles para que participen con nosotros. Sí, nos gusta esto a nosotros, nos gusta que ustedes tengan, ya tenemos una comunidad armada, estamos formándola de a poquito, va trepando y cada vez escala a niveles mayores. Sí, bueno, así que ahí no tengan miedo de escribirnos. No tengan miedo de escribirnos. No, para nada. Si ustedes quieren contar alguna historia, la idea de esto, claro, si bien es el mes spooky, el mes del horror, sí, la idea es seguir haciendo esta cosilla, pero más allá del mes de octubre, poder cada cierto tiempo hablar cositas así como de este estilo, igual es entretenido. Sí, así que estuvo muy buena la dinámica de hoy. están ahí cordialmente invitados a contarnos sus historias y depende de ustedes, si quieren que sea anónimo, puede ser anónimo. Sí, de aquí no va a salir. Así que no se preocupen. Agradecido, gente, por su interacción con nosotros. ¿Algún saludo que quiera mandar, don Philip? Quiero mandar un saludo a cada uno de los que nos han escuchado, cada uno de los que nos escribieron y nos mandaron sus historias. Fueron poquitas, pero gracias igualmente. Sí, se agradece. Se agradece. Se agradece. Fueron buenas, estuvieron buenas. Estuvieron buenas. ¿Sabéis que yo Sí. pensé que no iba a escribir nadie, hermano? Yo dije, no a escribir nadie, les va a dar vergüenza. Pero ¿sabéis qué? Me sorprendieron. Me Sí. sorprendieron muchito. El capítulo podía dar para más largo, sí, pero la idea es dejar material. Siempre la idea es Sí. dejar material para poder prolongar la vida de este podcast. Así que, sin más que decir, gente, agradecido de ustedes. Que tengan una muy buena semana. Besitos, pásenlo bien, disfruten de este mes, disfrácense, hagan alguna wea, saquen a pasear a sus cabros culiados, vayan a pedir dulces. Bien con disfrácense. ellos. Sí, vayan a pedir dulces con ellos y disfruten de este mesecillo que ya pronto se viene la Pascua. Sí, po. Ahí van a ser pascueros en el chat. Jo, jo, jo. Jo, 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 je, je, Voy je, a la ji, ji. piscina porque hoy es Navidad. Exactamente, pues señor. Navidad en verano. Sin nada más que decir, agradecido, gente. Así que un besito y nos estamos encontrando en el próximo episodio. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.